Hola, amigos de Roma. Estamos en un nuevo programa de Calamares a la Romana. Ahora os presentaré el invitado y al calamar mayor. Bueno, de hecho, voy a presentar ya a nuestro amigo Sergio, cónsul, Sergius, cónsul de este año y además en nuestro calamar mayor. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, colega de magistratura? ¿Cómo va todo? Pues aquí el año de Portux, te lo recuerdo siempre. En este año de Portux vamos a traer un tema muy interesante que es Filipo, quinto contra Roma, o sea, este gran rey macedónico. Hablaremos de toda esa época que tiene que ver con nuestro gran Aníbal y que tiene que ver con la expansión de Roma hacia Oriente y todos estos enemigos y estos reinos y estas ligas que les gustaba tanto a los griegos, ¿no? Para ello tenemos a un invitado que tiene esta página y este blog tan importante, que es Helenismo y Roma, es Richie, que lo podéis encontrar en Instagram, en Facebook y creo que ahora también está potenciando YouTube. ¿Cómo estás, Richie? Hola, pues muy buenas tardes, noches o mañanas en función de en qué momento del día nos estén viendo y escuchando. Y nada, yo estoy muy contento de volver a estar aquí. Ya habíamos colaborado previamente en un directo también de esta misma naturaleza sobre la guerra de Roma contra Pirro. Y nada, muy contento de que esto siga adelante. Sí, recuerda que vamos a ir, nuestras legiones van a ir desde Roma y van a cruzar el Adriático y ya sabes que el Adriático está lleno de calamares, que lo sepas. Y Sí, nosotros sí. tres somos calamares. ¿Qué hay más mediterráneo que un calamar, Richie? Poca cosa. Uy, pues podríamos decir los ilirios, los piratas. Yo creo Ah, que en el Mediterráneo tenemos calamares y piratas. Esto es, Muchísimo. estos son muy Incluso vídeos. importantes. Estos son muy Es- importantes. Esa Estos no te la piratas. esperabas, ¿eh? No te la esperabas, Ángel, que te soltara aquí una como esta. ¿Tú qué pensabas que iba a ser calamar ahí de buenas a primeras? Pero es que los macedonios tienen ahí una tradición bastante robusta de resistencia y de aguantar al auge de la República, ¿eh? Se nos ha presentado resistente el invitado, ¿eh? Sí, sí, es resistente, pero yo no quiero, ya sabes que yo soy prorromano. ¿Dónde están los macedonios? Ya quiero saber, no quiero decir nada más. Están educando a la aristocracia romana. Ahí está, para eso valen, para pedagogos como yo, como yo. ¿Qué iba a decir? Nos estamos situando al final, dijéramos, del siglo III, ¿no? Estamos ahí con Aníbal, ¿no? Estamos con una pequeña, esto que has dicho de los piratas, ¿no? Con una pequeña presencia en Iliria de los romanos. Roma tiene Cerdeña y tiene Córcega, parte de Sicilia y Roma, básicamente. Y bueno, ahora está empezando, estamos en la Segunda Guerra Púnica y dijéramos esta es la época en la que tiene influencia Filipo V, ¿no? Filipo de Macedonia, pero este hombre viene de dinastía antigua, ¿no? Sí, efectivamente, Filipo V de Macedonia es pues un miembro de una de las dinastías más importantes, ¿no? De todas las que surgieron después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno, como sabemos, yo creo que no necesita ninguna introducción, murió en el 323 a.C. y bueno, a su muerte, pues como no había una línea de sucesión clara, que no estaba muy bien establecida en la dinastía de los Argeadas, pues lo que se produjeron una serie de conflictos que son conocidos como las guerras de los diádocos, las guerras de los sucesores de Alejandro. Fue una serie de conflictos pues, entre las diversas ramas de la dinastía argeada y los compañeros y generales de Alejandro Magno por el control del imperio. Fueron unas guerras que duraron pues, aproximadamente unos 40 años y que al final pues, acabó pues, con la división total en tres grandes reinos y otros también mucho más pequeños del imperio que había construido Alejandro Magno. Filipo V más o menos, bueno, más o menos no, corresponde a una de estas dinastías que fue, pues digamos, llegó a tener un gran poder, ¿no? Durante las guerras de los diádicos, que es la dinastía Antigónida de Macedonia. Que, bueno, en un principio pues viene de Antígono Monoftalmos, que es el fundador, que fue un sátrapa en Asia Menor, colocado ahí por Alejandro Magno para proteger la ruta de suministro durante su campaña y que durante el final del siglo IV pues estuvo batallando con sus antiguos compañeros y llegó realmente a controlar la mayor parte del imperio de Alejandro Magno hasta que fue derrotado y sus descendientes se hicieron al final con el trono de Macedonia que había quedado vacante después de que los celtas invadieran pues, lo que es la Grecia continental y arrasaran con todo lo que se encontraron, ¿no? Y bueno, en esa Macedonia destrozada estos remanentes de la dinastía antigónida supieron consolidar su poder y devolver a Macedonia a su posición hegemónica en Grecia continental y en el mar Egeo.
ya pues en el sur frente a espartanos, a los aqueos, a los etolios y en el Egeo contra los ptolomeos, que eran sus principales rivales. Y Filipo V de Macedonia, pues que es el rey macedonio que se enfrenta a los romanos, realmente lo hace en un momento que está en la cima de su poder. La dinastía antigónida partió de una Macedonia arruinada y Filipo V de Macedonia recupera ese estatus de potencia hegemónica para el reino y para la dinastía. Entonces ya tenemos ahí un mito que hay que desmontar, que es el de que Roma se enfrentó en Oriente a reyes y a reinos en decadencia. Absolutamente todo lo contrario. De hecho, eso es lo que le da todavía más valor a la conquista romana del mundo mediterráneo, porque realmente Roma enfrentó a estados muy poderosos en Oriente. Eso es muy importante porque además hay que tener en cuenta que no hay que perder de vista que cuando Roma hace ese primer contacto con los reinos helenísticos, no son decadentes, pero es que también han sufrido en sus carnes aquello que ya hablamos en su momento, ¿no? Ya había experimentado cómo luchaban las falanges, pues ya se había enfrentado con Pirro unos años atrás, entonces ya tenía ese primer contacto y sabía que no eran rivales fáciles de batir. Además, se los encuentra en un momento donde el contexto interno que tiene la propia República es crítico, ¿no? Porque esa primera guerra macedónica está englobada o enmarcada dentro de un conflicto mucho mayor como son las guerras púnicas, en este caso la Segunda Guerra Púnica, porque cuando aparece en escena Filipo V y entra en contacto con la República Romana, la República Romana tiene a un enemigo interno, a un parásito ahí en la propia Italia que le está poniendo las cosas muy difíciles, ¿no, Richie? Sí, efectivamente, Filipo V aparece en la historia romana en plena guerra de Aníbal, justamente después de la derrota estrepitosa que habían sufrido los romanos en Canas, ¿no? Que Aníbal había arrasado pues, al mayor ejército que hasta el momento había reunido la República, que, si corregidme si me equivoco, pero creo que eran unos 80.000 soldados y escaparon, no sé exactamente cuántos escaparon, pero no escaparon demasiados. Y bueno, en ese momento ya Filipo V, que bueno, tenemos que tener en cuenta que en ese momento Roma sí que tenía una presencia en la costa de Iliria, el Adriático Oriental, tenía una presencia y claro, en Macedonia siempre había tenido muy en cuenta la protección de su frontera norte, que son pues la frontera con los bastarnianos, los ilirios, los tracios y demás, y una de estas entradas a Macedonia por el norte era esa región de Iliria. Claro, pues quería aprovechar esa debilidad de los romanos para extenderse hacia esa región en Iliria. Y bueno, aprovechando ese gran éxito de Aníbal, fue que Filipo V mandó una embajada para firmar una alianza con el general cartaginés. Y claro, esto los romanos interceptaron los términos de la alianza y la verdad es que fue el inicio de un movimiento o de una sensación social y política de pavor, ¿no? Porque si ya de por sí generaba terror la idea de tener a Aníbal en Italia, pues imaginad que ahora llegara también otro rey helenístico que, igual como hubiera hecho Pirro, a unirse a los ejércitos de Aníbal. O sea, hubiera sido una debacle. Habría que ver, pues también hay una campaña política, ¿no? Interesada pues en frenar que esto no ocurra. No sabemos si eso realmente era lo que pensaba Filipo V de hacer, de enviar a sus tropas a Italia, pero siempre hubo ese miedo, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre se utilizará el miedo a una invasión de Italia para justificar las guerras en el exterior. Una pregunta, Richie, una pregunta. Al igual que Filipe buscó la alianza con Aníbal para un poquitín conquistar esta parte de Liria, supongo que Roma también contaría con parte de aliados de esta Grecia, que eran muchas ciudades aliadas en bastantes ligas, pero también habría al otro lado del Egeo, pues estaba, por ejemplo, Pérgamo, estaba Efeso, estaban los Seleucidas, había muchos reinos que también geopolíticamente les interesaba un bando o el otro, ¿no? Quiero decir que también se encontraría Roma con aliados por allí. Sí, efectivamente, Macedonia era la potencia hegemónica en Grecia continental y en el Egeo, pero no era una hegemonía que fuera indiscutida. Y claro, Roma, en el contexto en el que estamos hablando de la Segunda Guerra Púnica, está enfrentando un tipo de contienda que le consumía muchísimos recursos. Y es cierto que si bien Roma envió un ejército a Iliria, necesitaba sobre todo apoyarse de aliados en el territorio griego para contrarrestar la posible presencia de Filipo e impedir
que éste se coordinara con Aníbal de cualquier manera. Entonces, sí que es cierto que la diplomacia romana trabajó muy intensamente y rápidamente pues tuvo en alianza a los etolios, que a nivel de la Grecia continental eran los principales opositores a Filipo V de Macedonia. Y durante todo el conflicto de la Primera Guerra Macedónica fueron los que realmente llegaron el peso de la campaña, más que nada por la propia dificultad de Roma de enviar efectivos a Grecia. Pero sí, Roma aprovechó pues para dejar motivar la apertura de muchos frentes a Filipo e impedir que se juntara con Aníbal en Italia. En estos Sí, momentos... porque es importante saber también que la Liga Etolia, en esta primera guerra macedónica, porque ya nuestros videoyentes les avanzamos que las guerras macedónicas fueron 4, o sea que imaginaos, ¿no? Sí, Esta es solo la primera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las lealtades son cambiantes dependiendo de las condiciones de cada momento, ¿no? Y en cada una de estas guerras, pues tanto la Liga Etolia como la Liga Aquea, como los propios macedonios, como los seleucidas, ¿no? Porque también entran por ahí, tanto Pérgamo como el reino de Éfeso, como el Ponto, todas esas, todo ese conglomerado de potencias, en una guerra están con Roma, en otra puede estar en contra de Roma, en otra Macedonia puede ser incluso llegar a ser aliada de Roma. O sea que tenemos que ver que hay un contexto muy cambiante y que todo se mueve en base a las circunstancias del momento y a los condicionantes, ¿no? En esta primera guerra, que se engloba como marco general entre el 214 y el 205, hemos dicho que hay poquitas operaciones militares, pero Richie, te lanzo yo otra pregunta. ¿Realmente Filipo V y Aníbal no llegarían a algún tipo de acuerdo político para hacer correr un rumor, para asustar a los romanos más de lo que estaban, y los propios romanos quizá aprovecharon también ese momento para movilizar muchas más tropas, dando a entender a su propio pueblo que la situación era más crítica de lo que en realidad era? Me parece, digo, no sé si me he explicado, ¿no? Si hay una especie de tretas y movimientos estratégicos políticos que marcan un poco el devenir de esta primera guerra macedónica. Bueno, pues de hecho sí que lo hay y si vemos un poco las fuentes, pues sí que es un poco, digamos, esto podría ser más una creación, no sabemos si realmente los términos del tratado eran así, pero sí que sabemos por las fuentes romanas, sobre todo creo que es también fundamentalmente Tito Livio quien difunde los contenidos del acuerdo entre Filipo y Aníbal. Y es que los términos generalmente eran que en su guerra contra los romanos, Filipo asistiría a Aníbal pues, con tropas y con todo aquello que necesitara, a cambio también de que los cartagineses después combatieran junto a Filipo en Grecia contra aquellos que eran sus enemigos, menos con aquellos que eran aliados o tenían algún tipo de acuerdo con Cartago previamente. Entonces estamos hablando de que el acuerdo, hipotéticamente, sellaba que Filipo tenía que pasar con sus ejércitos a Italia para ayudar a Aníbal en su conquista de Roma, y todo lo que fuera después conquistado en Italia sería para Cartago. Y luego los cartagineses tendrían que hacer lo propio en Grecia continental, en el Egeo y quizás en Asia, porque los antigónidas también tenían intereses ahí. Claro, esto es alarmante, ¿no? Porque estamos viendo que se conjuran dos de las principales potencias del Mediterráneo occidental y oriental, que son pues Cartago y el reino antigonida de Macedonia, que está, bueno, ante dos rivales tradicionales, que es el Imperio Ptolemaico y el reino seleucida, un poco en retroceso, ¿no? Entonces sí que da un cierto de desasosiego, por un lado, entre las ciudades-estado del Egeo, fundamentalmente pues Rodas, otros reinos menores como es Pérgamo, y también luego las confederaciones de la Grecia central y del sur que se le oponen, que es fundamentalmente la Liga Aquea y después también la Liga Etolia. Sí que se generó a raíz de esto pues un miedo, ¿no?, a cualquier amenaza que pudiera venir de Oriente, que se encontró después en Antíoco III, el del rey Seleucia, que también estaba junto a Aníbal, y al propio Aníbal le propuso, ¿no?, invadir directamente Italia, porque si no, no iba a vencer. Y luego también con Mitrídates, que también ideó muchos planes para invadir directamente o indirectamente Italia y llevar la guerra a los romanos. Los romanos sabían que si luchaban en Italia iban a tener muchas más dificultades de vencer, y eso también es una característica que aprendieron pues, los reyes helenísticos que se enfrentaron a Roma entre el siglo III y el siglo I a.C.
Así que sí que es verdad pues que se creó una especie de leyenda o de terror. La famosa frase de Aníbal está a las puertas, pues también se aplicaba un poco pues a todos los enemigos los potencialmente enemigos que podían invadir la península itálica. Y así que sí que había un cierto desasosiego, ¿no?, ante la idea de que Filipo y Aníbal pudieran unir las fuerzas. Claro, los romanos a nivel político también se aprovecharon mucho de este miedo popular, ¿no? Y de hecho, esta característica es lo que motivaría después que la guerra contra Filipo después de la Segunda Guerra Púnica fuera aprobada por la Asamblea Popular. Esto realmente es, pregunto, desde la ignorancia, porque lo ignoro. La situación de las flotas, o sea, ¿era realmente posible que Macedonia enviara una flota grande de hombres a realmente a Italia? ¿Roma tenía suficiente flota para pararla o no? Roma, sí, desde la Primera Guerra Púnica, pues se había convertido en la potencia naval hegemónica del Mediterráneo occidental. En el Mediterráneo oriental la cuestión estaba mucho más discutida porque durante todo el siglo III la potencia hegemónica naval había sido el Imperio Ptolemaico, que era un imperio muy zalasocrático, pues que había, no de gran extensión territorial, pero sí que había desarrollado una flota muy potente que permitía la intervención en todos los puntos del Egeo y del Mar Negro, que se apoyaba pues eso, en el control de los puntos estratégicos, la costa de Cilicia, las Islas Cícladas, la costa tracia del Mar Negro, puntos estratégicos que el Imperio Ptolemaico controlaba y que desde ahí presionaban a sus rivales siempre que tuvieran alguna disidencia interna o entre potencias rivales vecinas. Al final de este siglo el Imperio Ptolemaico ya está en declive porque el Imperio Ptolemaico, si bien era en su momento el que estaba mejor organizado y el más poderoso, pues tenía que hacer frente a otras dos superpotencias helenísticas, que era pues la Macedonia Antigónida y el Imperio Seleucida, que era fundamentalmente una potencia terrestre. Pero los antigónidas sí que es cierto también porque tenían una tradición bastante grande de cuando las guerras de los diádocos desarrollaron tanto un ejército terrestre potente, capaz de mantener su hegemonía, al menos en Grecia continental, y luego una armada que fuera capaz también de mantener esa hegemonía en el Egeo. Y sí que es cierto pues, que en el Egeo, aunque sí que llegó a ser una potencia hegemónica a nivel naval, tenía también sus contrapesos, ¿no? En el Egeo también compartía espacio pues, con otra superpotencia, ¿no? Bueno, quizás no superpotencia, pero digamos una potencia media, que era la isla de Rodas, ¿no? Que era una ciudad-estado eminentemente pues, naval, comercial, que se había convertido durante estas guerras de los diádocos en una de las principales potencias marítimas y realmente su participación en alguna coalición podía equilibrar la balanza de un lado a otro. Entonces, Rodas y Pérgamo, que es también un reino de nueva creación muy reciente, en este siglo III a.C., eran, digamos, como el dúo que se oponía también y que ponía freno a las ambiciones antigónidas en el Egeo a nivel de flota, una vez el Imperio Ptolemaico ya estaba en retroceso. En el momento de la guerra, de la Primera Guerra Macedónica, las fuentes fundamentalmente creo que es, bueno, Tito Livio también lo cuenta, Polibio narra también no el inicio de la Primera Guerra Macedónica, sino los antecedentes, ¿no? Estos conflictos que es la guerra social contra los etolios, que es lo que catapulta a Filipo V a tener pues, la gran popularidad entre los griegos. Sí que menciona pues, que sí que tiene una cierta hegemonía naval, pero en el momento de la guerra contra Roma realmente no tiene naves de guerra como tal, sino que son fundamentalmente pues, barcazas, naves de transporte, que son una maniobra que Filipo las manda al mar Adriático para cruzar o para bloquear el protectorado o el territorio romano que tenían los romanos en Iliria. Los romanos la hunden completamente porque no son barcos de guerra en su mayoría, sino que son pues eso, barcos de transporte, barcos ligeras dedicados pues, a transportar las tropas de un lugar a otro, pero no son barcos de guerra. Así que en el momento que sí que se producen estas guerras contra Roma, no llega a tener Filipo una flota que sea decisiva. Es una flota poderosa, sobre la Segunda Guerra Macedónica sí que tiene una flota de mayor nivel, pero realmente a nivel naval los antigónidas no van a tener nunca la iniciativa. Entonces, te quería. Esto era para otra pregunta, ¿no? Esto era más. Te quedas más tranquilo, ¿no, Ángel? Por eso, porque veo que estabas sufriendo ahí estabas como un ciudadano temeroso de ahí de esa época, viendo que llegaba una flota antigónida por el otro lado. Yo estoy. Pero
¿Pero por tierra podían venir o no? ¿Crees que tenían la capacidad, Filipo, de aparecer por el norte de Italia y causar ahí un miedo acérrimo a los romanos y pillarlos en plan tenaza? ¿Tú qué Pues opinas, Richie? eso fue una... Yo me lo he planteado un montón de veces y digo, a ver, si no puedes ir por mar, pues ve por tierra, ¿no? Recorres la costa de Iliria, pero claro, te recorres la costa de Iliria, que eso es, tenemos que tener en cuenta el infierno logístico que es, porque está pues lleno de tribus de ilirios que se dedican fundamentalmente al saqueo, que son gente que está acostumbrada al combate, que Macedonia ha tenido que lidiar con ellas durante muchos siglos y generalmente incluso los macedonios han sufrido grandes derrotas frente a los ilirios. O sea, no es un territorio amigo, ¿no?, para los macedonios cruzar por ahí. Aparte de eso, que se podría, lo que se podría estirar la campaña solo de planear el cruzar toda la costa e invadir el norte de Italia por esa ruta. Mitrídates sí que lo pensó, pero no se llegó nunca a hacer, porque realmente Claro, pero a nivel logístico y diplomático sería un infierno. O sea, lo más rápido a nivel militar era pues la vía rápida, ¿no?, de Epidamnos a Brindisi. Pero claro, si eso no se podía hacer, pues ya se descartaba. Y no es algo que solo le pase a los reyes helenísticos, sino que es una cosa que también pasa durante las guerras civiles romanas. Correcto. Efectivamente. Ángel, estabas ahí que te he cortado, que querías hacer otra pregunta. Date no, prisa que se nos acaba el tiempo, que sea sí, rápida. sí, no, la pregunta es, no, lo que quería decir es que sí que es cierto que Filipo podía haberse pensado de ir por tierra, pero claro, dejaba el reino sin sus soldados y los etolios pues probablemente no se hubieran quedado quietos, ¿no? Y los seleucidas, que estaban allí al lado ya prácticamente en la actual Turquía, estaban muy cerca del Egeo, igual tampoco se quedaban quietos, ¿no? Quiero decir que había reinos que podían también un poquitín amenazar Macedonia. Con lo cual, yo creo que ese hombre tenía más intención, o quizás su intención era lo que era un poquitín hacerse con una salida bastante importante hasta el mar Egeo, después de esta presión con Roma, porque realmente la primera guerra macedónica es más diplomática que no militar. Sí, efectivamente, pero aquí sí que habría que comentar una de las características, pues que es bastante interesante de Macedonia, que es su geografía, ¿no? Y es uno de los factores principales del por qué las guerras con Roma pues no se solventaban en un par de meses, sino que llegaban a durar años y llegaban incluso a ser incluso problemáticas para la Bueno, República. Richie, lamento tenerte que interrumpir. Me gusta este punto para parar el relato de hoy. ¿Y qué te parece si en la siguiente entrega, porque la va a haber, nos vamos a tomar unos cuantos programas, si en la siguiente entrega empezamos hablando de esta geografía y de la parte más táctica y más bélica de esta primera guerra macedónica? ¿Estarás? ¿Vendrás? Pues ¿Tienes sí, pensado ir a hacer un viaje a Grecia o...? Uy, eso me encantaría. Ya tengo pendiente volver a Grecia porque la verdad es que es un país que me encanta. Pero bueno, yo con toda esta situación de momento de COVID, de si cerrados o no cerrados, pues yo de momento prefiero no salir de España. Así que bueno, si me invitáis yo acudo a la llamada, por supuesto. Vale, perfecto. Pues tomamos nota. Lamentamos mucho, como siempre, dejaros con las ganas de más. Tendréis que esperar una semanita para seguir escuchando este gran relato sobre la Primera Guerra Macedónica y la Segunda Guerra Macedónica. Y nada, Ángel, nos quedan algunas preguntas por resolver, pero Bueno, vamos a cortar aquí. No sé si tienes algo que decirle al Calamar Richie. no, yo a Calamar Richie solo digo que más adelante hablaremos de una gran derrota de Filipo y yo con eso vendré contento seguro la próxima vez. ¿Eh? Hasta otro Bueno, pues audio. recordar sobre todo, recordaros que la semana siguiente volvemos, suscribíos al canal, estad bien atentos, podéis escucharnos aquí en Sergio Alejo Gómez, en Facebook también y en el canal Lignum en Roma de Ángel Portillo en iVoox. Nos vemos de aquí a una semanita, calamares, cuidaros. Hasta pronto.